Esto se llama el experimento Fritz Strassmann, que es un psicólogo austriaco. Este señor lo que hizo fue algo tan sencillo como hacer un experimento con un lápiz. Tenéis todos un lápiz, ¿verdad? Sacar el lápiz que os voy a explicar. Este lápiz va a cambiar vuestra vida, amigos. Cogió a una clase y la dividió en dos. Entonces, la parte de la izquierda, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, es sujetar el lápiz con el labio superior. Así. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando tú sujetas el lápiz con el labio superior? Pues que estás como de mala leche, porque tienes que fruncir el ceño. ¿Los veis? Están como cabreados, están así como... Y ahora, a la otra parte de la clase, lo que les hizo es sujetar el lápiz, pero mordiéndolo, como de buen rollo, así como sonriendo. Venga, va. Así. ¿Cómo lo veis? Mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cogió a los primeros, a los que estaban sujetando el lápiz con el labio, y les enseñó unas viñetas de humor. ¿Qué dijo esta parte de aquí? Dijo que las viñetas no eran graciosas en absoluto. Enseñó las mismas viñetas a los que estaban mordiendo el lápiz. Qué curioso que los que estaban mordiendo el lápiz dijeron que las viñetas eran súper divertidas. ¿Cómo es posible? Si las viñetas eran exactamente las mismas. Pues muy sencillo, porque vuestra actitud es de estar cabreados, de fruncir el ceño, y esa actitud física hace que tú tengas una actitud mental, y sin embargo vosotros que estáis mordiendo el lápiz, lo que estáis haciendo es tener una actitud positiva. Y aunque no lo sepáis, eso os induce un estado de ánimo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Llevar siempre un lápiz. Sobre todo en el coche. ¿Sabéis que lo típico que vas conduciendo y de repente se te cruza alguien y quieres salir y matarle? Bueno, pues tranquilos. Lo que tenéis que hacer es morder el lápiz. Tú muerdes el lápiz y le dices: hombre, ¿no te has dado cuenta que te has cruzado? Hemos estado a punto de tener un accidente, porque es imposible cabrearte. Yo sé que estoy pensando que es una estupidez, ¿vale? Incluso lo que nos están viendo estaban diciendo: pero esto del lápiz funciona. Creerme que funciona. De repente vais a ver a vuestro jefe y le decís: dime lo que quieras, estoy preparado. ¿Por qué? Porque si estás sonriendo es imposible que estés de mala leche. Es decir, una actitud corporal lo que hace es que contrarresta o ayuda a una actitud mental. Y siempre funciona así. Por eso yo os decía, no canto porque soy feliz porque canto. Tenemos que acostumbrarnos a hacer acciones para cambiar nuestro pensamiento. El comportamiento cambia el pensamiento. Y un lápiz también.